Liderar en la tormenta. Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina. Edgardo Vázquez, gerente general de Laboratorios Vagó. Y María Tetamanti, directora general de Camusi. Modera esta mesa Alex Milberg, director general y publisher de Forbes Argentina. Estamos entonces en el primer panel. Muchas gracias María, Edgardo y Daniel por estar en esta primera edición de Forbes Argentina. Gracias. Gracias a vos por la invitación. La verdad que el panel está bien titulado, Liderar la tormenta, porque ninguno de ustedes tres en su plan de negocios, en sus proyectos para el 2020 tenían contemplado un año como este. Por más que están en industrias y laboratorios, energía y automotriz, negocios muy distintos. Para empezar, quería preguntarle al que quizás más impactó en términos de la naturaleza del negocio, a Daniel, ¿cuál es el mayor impacto que sentiste que tuvo esta pandemia inesperada en una compañía como Toyota? Bueno, mirá, yo creo que el primer punto de esta pandemia es la incertidumbre, ¿sí? Y eso es lo más difícil de todo. Kant decía que la inteligencia de las personas se mide en función de cuánta incertidumbre vos podés soportar. Entonces creo que ahí, al no tener un fin o cómo se podía evitar, nos puso en una condición muy difícil. Entonces ahí los líderes son los que tienen que trabajar muy fuerte en el equipo, bajarle esas incertidumbres al equipo con decisiones ágiles y rápidas. Y el gran desafío fue, con velocidad, cuidar la salud, empezar a trabajar en el protocolo para volver a producir y también mirar la cadena de valor a ver qué necesitaba para mantenerla viva en el día después. Y todo eso había que hacerlo en conjunto, con consensos, y yo siempre pongo el ejemplo, para poder poner a producir nuestra planta nos tuvimos que poner de acuerdo con 5 provincias, 42 municipios, y están trabajando hoy ya con los 2 turnos, pero con un turno 12.000 personas en todo el país. Eso sí que es un logro, ¿no? Porque un consenso con tantos actores en tan poco tiempo sin duda fue el mayor desafío. ¿Y cuál era el mayor temor en ese marco de incertidumbre? El gran problema, ¿A qué le tuviste más miedo en esos primeros 20 días? El gran tema, sabíamos que los protocolos nuestros funcionaban porque venían probados de otros países que habían arrancado primero. El problema era cómo darle ese protocolo y que se respetara en los proveedores del segundo y tercer anillo. Entonces el gran miedo que teníamos era que íbamos a parar a lo mejor por un proveedor y no por nosotros. Lo que sí me queda, y creo que esto es algo muy bueno y espero que sirva para la Argentina, ¿no? El consenso, el diálogo y el trabajar codo a codo con un enemigo común hizo que nos fuera mejor. Incluso mismo hoy los ratios de eficiencia son mejores a los anteriores a la pandemia. Y cuando uno mira la historia, cuando la Argentina dialogó y tuvo consenso, le fue bien, ¿no? ¿Cómo es que los ratios son mejores ahora? Sí, indudablemente el entendimiento del sindicato, de la gente, hizo que índices de ausentismo o índices de eficiencia de producción están por arriba de los que teníamos antes de la pandemia. Y un gesto que antes comentaba, ¿no? El sindicato decidió suspender las vacaciones de julio para poder producir y atender la demanda. Para tener números, la eficiencia de producción antes de la pandemia estábamos en un 95% y hoy estamos en un 97%. Ahora vamos a volver porque el caso de Toyota también es interesante por la cantidad de empleados a nivel epidemiológico. Así que ahora vamos a volver a eso. Edgardo, ¿cómo fue en Laboratorios Vagó? Uno supone que al ser un laboratorio las medidas de precaución son absolutas, pero no todos los trabajadores de Vagó están en las plantas. Alex, ahí lo mismo que Daniel, ¿no es cierto? Uno tiene que mirar la cadena de valor. Y de vuelta, el eslabón más débil de la cadena es aquellas cosas que están más distantes, ¿sí? Uno en una planta farmacéutica, claramente las condiciones de trabajo,
uno no tiene miedo de contagiarse, pero sí tenés que controlar la cantidad de proveedores, todo el entorno que tenés. Nosotros tenemos 3 locaciones productivas en la Argentina, una en La Rioja y 2 acá en la provincia de Buenos Aires, cerca de La Plata. Y bueno, tuvimos que repensarnos rápidamente, de un día para el otro. Sabíamos también por el negocio en el cual estamos que esto no era algo de 10 días, 15 días, sino que iba a ser prolongado en el tiempo. Tuvimos que establecer protocolos, todavía no se conocía mucho de cuáles eran las mecánicas de contagio del virus, entonces bueno, tuvimos que repensarnos, no paramos la operación. El gobierno nos pidió garantizar el abastecimiento de medicamentos, con lo cual tuvimos que ir a niveles de productividad todavía más altos que los que teníamos antes. Todo lo que tenía que ver con producción de antibióticos que hacemos nosotros en la provincia de La Rioja, tuvimos que llevar la capacidad de producción al máximo, ¿no es cierto? Y garantizando la salud de toda la gente, que tiene sus propias angustias, ¿no es cierto? El miedo a salir a la calle, el miedo a poder contagiar a un familiar, volver a casa, bueno, todas esas situaciones de cómo uno los puede acompañar, tratando de estar cerca, tratando de estar preocupados por lo que puede llegar a pasarles, tratando de acompañarlos en cada una de esas instancias, verificando muy bien con los proveedores, con toda esa cadena de valor, cómo vamos a continuar trabajando. También lo que tuvimos que pensar era, nosotros dependemos mucho de insumos importados, esos insumos vienen del sudeste asiático, la pandemia había empezado allá. Bueno, ¿de qué manera íbamos a garantizar que seguían viniendo los principios activos para producir, ¿no es cierto? Y bueno, hay toda el área de abastecimiento haciendo un trabajo muy importante en términos de toda la parte logística para que el producto, los principios activos lleguen a la Argentina, ¿no es cierto? Trabajando muy cerca con Cancillería, con el gobierno, tratando de facilitar, bueno, que Aerolíneas cuando iba a buscar gente también trajese productos para que la industria farmacéutica pudiese continuar. Hubo algunos vuelos totalmente dedicados a la industria farmacéutica. Creo que, bueno, fue un desafío diferente, una manera de pensar distinta y volviendo, el tema del consenso y el diálogo, ¿no es cierto? El sindicato también nos acompañó muchísimo, entendió las necesidades que teníamos, pudimos dialogar con los intendentes, con la municipalidad, por ejemplo, en La Rioja, no podías pasar de un barrio al otro o de un departamento al otro dentro de La Rioja y por ahí la gente vivía en distintos lugares y enseguida se adaptaron, nos dieron la posibilidad para que la gente pueda ir a trabajar, trasladar producto por la Argentina al principio también fue un desafío, ¿no es cierto? Cada provincia estaba como muy sesgada en de qué manera podíamos trasladar nosotros productos, tenían miedo de que haya contagio y también se pudo trabajar y resolver y pudimos garantizarle a toda la población de que los medicamentos lleguen, ¿no es cierto? Igual que Daniel, entonces, cuidar primero al equipo en las distintas facetas y el cuidado de los protocolos más allá del control primario que tiene la empresa. Eso fue, digamos, el obstáculo central y los insumos que venían de afuera, digamos, sí. Los 3 grandes desafíos. Te diría que por suerte no tuvimos un problema, que como hablábamos hace un ratito, de modelo de negocio, ¿no es cierto? La gente sigue necesitando medicamentos, es un consumo que muchas veces no se puede postergar, entonces no tuvimos que repensar eso, sí tuvimos que pensar cómo hacíamos las cosas distinto, de un modo más eficiente y de un modo distinto a cómo lo veníamos haciendo hasta ese momento. Y María, en el caso de Camusi, que también tiene operaciones a lo largo del país con realidades distintas, ¿cuál fue el mayor cimbronazo que tuvieron ante estas noticias inesperadas? Bueno, sí, efectivamente nosotros distribuimos gas en 7 provincias, ¿no? Provincia de Buenos Aires, La Pampa y toda la Patagonia, y te diría que fueron 2. En primer lugar, por supuesto, es garantizar la salud de la gente porque nosotros necesitamos que la gente nuestra esté sana para salir, para garantizar la confiabilidad y la seguridad del servicio. O sea, hay que ir a atender escapes, hay que hacer mantenimiento en las redes, en las plantas reguladoras, en los odorizadores, en fin, todas esas tareas que tienen que ver con lo operativo y para eso tuvimos que cambiar la logística de cómo se trabajaba. Por ejemplo, la gente en lugar de pasar por la base, nosotros tenemos 305 localidades en esas 7 provincias, en lugar de pasar por la base, bueno, que la gente fuera de su casa a hacer la tarea y volver, es decir, rápidamente a reorganizarnos para hacer distinta la tarea, un poco como le pasa al sector de los laboratorios, nosotros no tenemos el desafío de ver qué estrategia, o sea, qué nuevo producto o qué línea de producción tengo. Nosotros distribuimos gas. El gran cambio fue en el cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, como te decía, en primer lugar, la salud. La gente de tareas administrativas, tenemos 200 personas en sede central, acá en Puerto Madero, y el resto diseminadas en las 7 provincias. Toda la gente que hace un trabajo administrativo, de gestión comercial, financiero, a su casa al día siguiente. Por suerte lo pudimos hacer muy bien y
Y toda la parte está la tercera pata, que es la atención al cliente. Y eso también. Entonces, yo diría que esto lo que hizo no fue una innovación, porque ya veníamos en ese camino, pero aceleró el camino de la incorporación de tecnología y de pasar a una atención virtual. Entonces, primero era cuidar la salud de la gente. Y el otro gran cimbronazo que vimos desde el inicio fue el tema de las cobranzas. Nosotros ya veníamos de un año que vislumbrábamos muy complejo por el tema del congelamiento de las tarifas. Sabíamos que era un año, y así lo reflejamos en los objetivos corporativos, de que había que cuidar al máximo la caja, pero nunca nos imaginábamos que con el COVID, el 20 de marzo, íbamos a estar cobrando el 40% de lo que teníamos que cobrar. Entonces, una cosa es ya tener... ¿Y en lugar de cobrar cuánto? Del 100%, lo que esperábamos cobrar 100, 40. Al 40, correcto. Entonces, la cobranza se nos derrumbó, y peor todavía, se nos derrumbó en el mes que para las distribuidoras tiene el menor ingreso, porque nuestro negocio es muy estacional. Nosotros vendemos más gas en el invierno y en el mes de marzo estamos cobrando los consumos de enero y febrero. Entonces, cobrar el 40% de ingresos que por sí son bajos en una industria como la nuestra, que tenemos costos constantes en el año, tenemos ingresos estacionales, pero costos constantes, ese fue todo un desafío. Entonces, ¿por qué se dio además esto? No tanto por la afectación directa a nuestra industria, sino indirecta. O sea, cuando se cierran bancos y bocas de cobranza, nosotros teníamos más del 50% de las cobranzas en forma presencial. Bueno, tuvimos que rápidamente dirigirnos a nuestros clientes y enfatizar la importancia de usar los otros canales que ya teníamos a disposición, la oficina virtual fundamentalmente. Así que esas fueron las dos cosas, es la salud de nuestra gente para poder garantizar confiabilidad y seguridad en el servicio, y la caja, que si no tenemos recursos, como cualquier empresa, no puede funcionar. Claro, bueno, no cambió la naturaleza del modelo de negocio, pero sí el impacto financiero. Exactamente, exactamente. ¿Cómo lo resolvieron? Bueno, hablando con las autoridades, que lo entendieron muy bien y lograron, bueno, después empezaron a funcionar los bancos, permitieron que funcionaran las bocas de cobranza de terceros, Pago Fácil, Rapipago, todas esas, que es el grueso de las cobranzas entraban por ahí. Y después con un trabajo muy intenso, que por suerte lo logramos con campañas de todo tipo, de lograr que nuestros clientes se digitalicen. Es decir, que usen los medios que están a disposición de todo el mundo, ya te digo, los canales virtuales, ¿no? Y hoy ya estamos en el 90%. O sea, fue una curva muy ardua de 90% trabajo. de las cobranzas digitales, claro. Cuando el promedio pre-coronavirus, ¿cuánto era de la cobranza? No, nosotros con la experiencia de cobrabilidad histórica decíamos vamos a cobrar 100, ¿no? Sí. Ya teniendo en cuenta la morosidad normal. Sí. Bueno, de ese 100, a fines de marzo estábamos en el 40. Hoy estamos en el 90, de ese 100 que ya tiene un 3-4% de morosidad normal en la industria, ¿no? ¿Y cuánto cambió el porcentaje de pago electrónico? Bueno, se mantuvo bastante el pago digital, pero mucha gente cuando abrieron o sea, nosotros vimos un incremento en el uso de los canales digitales, pero cuando volvieron a abrir los canales presenciales, mucha gente se vuelca a eso. O sea, quizás la extensión de esta modalidad de que la gente, incluso hasta por cuidar su propia salud, no sale tanto, va a hacer que el hábito, porque somos animales de costumbre, ¿no? O sea, la gente está acostumbrada mucha a ir al banco, al Rapipago, nosotros en las oficinas de Camusi ya hace tiempo que no cobramos más, pero hay que cambiar ese hábito y que la gente se termine de habituar al modo digital. Por suerte yo creo que, ¿qué es lo que pasa en ese acostumbramiento? Lo que más cuesta son las generaciones más grandes, diríamos de la mía para arriba. Pero hoy en día todo el mundo hasta usa la tecnología para verse con su familia. Entonces, eso me parece que va a ayudar mucho a que la gente se acostumbre, se familiarice, no le tenga miedo a todo ese canal virtual y hacia ahí vamos a ir, ¿no? Cada vez acentuamos más y creo que esto va a ayudar a acelerar ese proceso del uso de la tecnología para lo que es la relación de la empresa con el cliente. Aquí estamos tratando de buscar lo positivo dentro de la crisis. Sí. Daniel, en el caso de Toyota, por ejemplo, no tenías
mucha expectativa con la venta digital en diciembre del año pasado. ¿Y qué pasó? No, la verdad que no. Incluso cuando arrancamos en diciembre con el canal digital, yo decía, no, el latino ama el auto. Y van 3 veces al concesionario, aun cuando ya tiene decidido la compra y lo va a buscar con toda su familia, sus amigos. Dije, esto no es para la Argentina. Esto no va a funcionar. Dije. Esto no va a funcionar. Y reconozco públicamente, me equivoqué, porque hoy el 45% de los contactos son a través del canal digital. Entonces creo que sí, aprendimos y esa digitalización que se aceleró en esta pandemia, yo creo que no va a volver atrás. Sí quiero ver, y un poco lo que decía María, ¿no? Cuando vuelva a la normalidad, ¿qué pasa, no? Es esa vieja frase, el deseo vence al miedo. Entonces, ¿lo hago digital o voy a disfrutar de estar en el concesionario, ver mi auto con mi familia, mis amigos? Entonces creo que esa incertidumbre queda, pero sí estoy seguro que el primer paso de la decisión de la compra de un nuevo vehículo hoy ya camina por el canal digital. Nosotros estamos trabajando para hacer todo fuera de tener que ir a un concesionario, es decir, hasta que reciban el auto en su casa. Hay que ver después qué es lo que pasa. Y aparte no es lo mismo una compra de un bien menor que la compra de un auto. Eso también es un cambio cultural en la Argentina, ¿no es cierto? Una cosa es comprar cosas baratas, comprarte un auto y elegirlo haciendo un clic, es un cambio importante. Y lleva, los hábitos. Sí. Ha cambiado muchísimo. La digitalización hace que hoy ya no tengamos vendedores en las concesionarias, sino asesores, porque el cliente llega a la concesionaria sabiendo todo. Entonces va solamente a preguntar lo que no encontró en internet. Pero es un desafío de ver qué es lo que pasa el día después. Yo creo que va a haber una gran parte de gente que va a seguir, es decir, vamos a cambiar seguro, pero no tanto como creemos, ¿no? Pero entre las cosas que sí pueden ser que hayan quedado, y me sorprendió cuando lo has comentado en una charla también con Forbes, es la cantidad de personas que trabajan desde sus casas, por fuera de la planta, si puedes recordarme los números, y lo que tienen previsto post pandemia, un hábito que ya llegó para quedarse, ¿o no? Sí, si la ley de trabajo nos deja, ¿no es cierto? Bueno, en el medio hubo una ley de trabajo, es cierto, exactamente. Pero ahí nosotros teníamos una aplicación de lo que era el home office, era natural dentro de nuestra operación. Cuando vino la pandemia, más o menos tenemos unas 1.300 personas administrativas, quedaron todas en situación de home office, trabajando desde la casa, y en ese camino decidimos hacer una encuesta de ver cuántos días quería cada uno trabajar desde su casa o venir a trabajar. La sorpresa fue 70% fue el máximo que pidieron de hacer home office, o sea que todos valoran el tener la relación presencial. Nos quedamos muy preocupados porque un 3% dijo no quiero hacer home office, o sea que tenemos que ver cómo lo ayudamos porque la debe estar pasando mal con la familia ese grupo de gente, y ahí lo que decidimos es ir a un esquema del 50% voluntario haciendo home office, ¿no? ¿Crees que puede haber un margen para modificar esta ley de teletrabajo que no era como se preveía, como se esperaba, que para muchos empresarios y CEOs es una oportunidad perdida de alguna manera? Yo creo que tenemos la esperanza, tenemos que trabajar para hacerlo. Es una herramienta muy buena. Cuando uno mira, nosotros seguimos mucho los mercados que van saliendo de la pandemia. Entonces, por ejemplo, Suiza volvió solamente con un 36% de trabajo presencial. Es una oportunidad bárbara. Ahora, si nosotros no le limitamos las contingencias o los costos que tiene hacer el home office, en un momento en donde uno sale sin la mejora económica o no siendo el mejor momento del mundo, es muy probable que la decisión rápida sea no hagamos más home office, porque no podés meterte en un riesgo contingente imposible de medir, ¿no? O asegurar. Y Edgardo, ¿cómo lo ves vos? El tema, compartiste tu preocupación también, esa sensación de oportunidad perdida en términos de la ley que se aprobó. ¿Crees que hay un margen de diálogo para poder generar una letra chica, una reglamentación que vaya por otro camino? Esperemos que el sector empresario sea escuchado en la reglamentación, ¿no es cierto? Tengo la sensación de que nos apuramos a legislar algo.
Sí, legislar en la mitad de una crisis quizás no sea lo más acertado. Creo que la Argentina no era un mercado donde la posibilidad de teletrabajo estaba tan, si querés, propagado, o era tan masivo. Sí, había algunas empresas que lo tenían muy incorporado, pero no era algo que estaba completamente incorporado en el mundo laboral. Y nos pusimos a legislar algo, entendiendo sí que hay una relación desigual entre la empresa y el trabajador, ¿no es cierto? Quisimos implementar una ley con un modelo que quizás tiene 30 o 40 años. Espero que en la reglamentación sí tengamos una posibilidad de mejora de cómo se planteó esa ley, pero creo que tiene que ver en la confianza que hay entre el empleado y la empresa, ¿no es cierto? Yo creo que ese es, si me decís, la piedra fundamental de cómo poder plantearlo a futuro. Ha habido un montón de procesos de transformación, gente que comenzó a pagar sus facturas de alguna manera digital, gente que comienza a comprar el auto en forma digital, gente que busca atención médica en forma digital, ¿no es cierto? Si uno mira la telemedicina, que era algo que creo que ninguno de nosotros pensaba que podía vincularse con el médico en forma remota, hoy mucha gente lo está haciendo, ya sea por miedo, por la dificultad de salir, de ir a un consultorio, de esperar, pero bueno, la gente ha comenzado a incorporar nuevos hábitos. No sé cuánto eso va a quedar. Sí, si uno hace el paralelismo entre lo que es el hábito de la telemedicina o el teletrabajo, algo va a quedar. Nosotros hicimos una encuesta muy parecida, estamos planteando pasar a un modelo de teletrabajo donde prácticamente el 40% del tiempo la gente que quiera pueda estar trabajando desde su casa. Nosotros no teníamos teletrabajo hasta los primeros días de marzo, ¿sí? Y a la gente le resultó muy interesante la experiencia. Entendiendo que esta experiencia nada tiene que ver con un modelo de teletrabajo donde hay otra forma de vincularse, ¿no es cierto? Hoy estamos todos en casa, con los chicos estudiando desde tu casa, con tu señora trabajando al lado o haciendo las cosas de casa, el perro ladrando. Es una situación completamente distinta a lo que va a ser el teletrabajo en el futuro, pero sí hubo una experiencia donde la gente entendió que puede ser igual de efectiva, que puede entender qué valor agrega en función del propósito de la compañía, haciéndolo desde su casa. Y creo que nosotros le vamos a dar la posibilidad de que lo haga un par de días por semana o 3 veces por semana. Estamos terminando de definir la política en función de la ley y entendiendo, bueno, qué contingencias puede ser que nosotros tengamos que hacer frente en el futuro, pero es una política que la vamos a llevar adelante más allá de la situación particular que nos permita, que establezca el marco legal que se está legislando en estos momentos, ¿cierto? Y María, en el caso de, estamos hablando de algún modo u otro, relación con el gobierno, en distintas, hablaba Daniel, las negociaciones con distintas intendencias, bueno, en el caso de los laboratorios también tuvieron algún acuerdo específico, tema de precios, y el tema de tarifas de energía con este nuevo congelamiento, que es algo previsible tal vez, pero seguramente el gran signo de pregunta es el día después, ¿no? Sí, bueno, esa fue otra de las cosas que no esperábamos a principio de año. O sea, sabíamos, porque en diciembre se congelaron las tarifas en principio por 180 días. Estábamos esperando que en junio efectivamente nos dieran algún aumento. Tenemos las tarifas, la última vez que se aumentaron fue en abril del 2019, con una economía con alta inflación, aumentando los costos, es insostenible. Y bueno, ahora se extendió el congelamiento hasta fin de año. Así que sí, estamos con un diálogo bastante constante con las autoridades para ver cómo se va a resolver el problema de los ingresos, los recursos que necesitan todo el sector de las distribuidoras para seguir operando, ¿no? Y dando el servicio. Bueno, con cambio de nombres en el medio, ¿cómo esperan que haya algún...? Bueno, sí, además, sí. Así que bueno, seguiremos conversando con las nuevas autoridades ahora, pero sí, es un tema fundamental, ¿no? El tema de los recursos. ¿Y el teletrabajo, en el caso de Camusi, también llegó para quedarse? Sí, absolutamente. Yo creo que eso es, a todos los sectores, ¿no? Nos ha pasado. A ver, nosotros veníamos ya con como yo decía, esto aceleró las cosas. No es que en algunas cuestiones no es que innovó, sino que aceleró los tiempos. Nosotros veníamos gradualmente incorporando la modalidad de teletrabajo. Yo creo que es una herramienta buenísima. Yo te digo como mujer que cuando era joven no existía esto y ese equilibrio entre la casa y el trabajo era muy difícil. Yo creo que el teletrabajo da una flexibilidad enorme en el manejo de los tiempos y el equilibrio entre la casa y entre las tareas de la casa, los chicos y lo laboral, ¿no? Entonces veníamos impulsando mucho eso. Esto hizo que de golpe todos hiciéramos teletrabajo. Hicimos una encuesta también, la mayoría de la gente piensa que esto aumentó su productividad y creemos que tiene que quedarse. O sea, habrá que ver según obviamente los trabajos, ¿no? Hay trabajos,
hay mucho trabajo en Camusi que es trabajo de calle, eso obviamente no es teletrabajo, todo lo que es la parte operativa y técnica, pero sí todo lo que es desde la atención al público, como todo lo que es las áreas centrales de legales, regulatorios, finanzas, bueno, todo, sobre todo lo que está acá en Puerto Madero, eso se puede hacer tranquilamente desde la casa. Entonces se verá si después serán 1, 2, 3, 4 veces por semana. Espero que la reglamentación de la ley nos ayude, porque yo creo que es algo fundamental esto. O sea, la tecnología te cambia la función de producción, ¿sí? O sea, vos por ahí no necesitas tantos metros cuadrados si la gente, mucha de la gente que tenés, trabaja en su casa. Entonces cambias tecnología por, en este caso, la parte inmobiliaria. O sea, y tenés que ir hacia ahí, es hacia donde va el mundo. Entonces me parece que comparto el deseo de que sea escuchado el sector empresario para la reglamentación de la ley, porque sería una pena perder esta oportunidad donde la gente además se está familiarizando y encariñando con la tecnología, todo, que es lo que hace posible que uno la adopte, ¿no? La tecnología en este contexto es nuestra principal aliada y no lo podemos perder a eso. Ahora les voy a hacer una pregunta a cada uno, pero antes no quiero hacer un paréntesis cortito por el tema casi periodístico, Daniel, que tiene que ver que ustedes testean a diario, ¿tienen testeadas a cuántas personas ya en la fábrica? Nosotros llevamos hechos 6.500 testeos en todas las industrias, no todo lo que sea industria automotriz. El acuerdo con el sindicato fue testear con hisopado 6.000, en el caso nuestro 6.500 personas. El resultado promedio es 1,2 de contagios, la mayoría asintomáticos, y lo mejor de todo es que no tuvimos, cuando alguien da positivo, se aísla a la gente que vino en el micro con él, la que trabaja con él y la que almuerza con él. Y se le hace el hisopado a toda esa cadena de contactos estrechos. Nunca tuvimos contagios por contacto estrecho. Todo lo que traemos son importados. Y de hecho, en las últimas semanas que se flexibilizó un poquito la cuarentena, está bien que nosotros traemos gente de todos lados, no exclusivamente del Gran Buenos Aires, sino hasta de Gualeguaychú vienen. En esa flexibilización de la cuarentena subió un poquito el índice de contagios. ¿Y en qué momento de la curva estamos? Digo, ¿hay correlación entre los testeos de Toyota con los testeos de provincia de Buenos Aires? Sí, porque te diría que hoy, si tengo que ver los testeos del viernes, están en un, digamos, decreciendo. Crucemos los dedos que siga así. Pero no será el efecto fin de semana, porque todos aprendimos ya. Es que el fin de semana es complicado. Y en una población promedio de Zárate de 25 años, esos chicos 4 meses encerrados. Con las aperturas, ¿no?, que hubo en Zárate. Exacto. La pregunta es, aparte de aprender de epidemiología, que es algo que nunca hubieran ustedes pensado como CEOs que iban a aprender, ¿qué aprendieron específicamente en su rol de líderes de empresas tan importantes, con tantos equipos a cargo y tantas personas a cargo? ¿Qué experiencia personal pueden identificar de aprendizaje? El que quiera arranca primero, ¿no? Bueno, a mí una de las cosas, digamos, me parece que es algo también nuevo que aparece con esta crisis, que no solamente es económica, como la que nos tiene acostumbrada la Argentina, sino epidemiológica, ¿no?, sanitaria. Y con toda la incertidumbre que decía Daniel al principio, porque esto, la primera definición es incertidumbre, algo inédito, incertidumbre, riesgos. Entonces es la importancia de acompañar y fortalecer, o sea, acompañar a nuestros colaboradores y fortalecer todo lo que es la comunicación y compartir los objetivos, el propósito de la compañía. Es decir, yo creo que lo primero que pensé cuando vino esto fue: es algo inédito, es decir, desconocido. Bueno, hay que ir aprendiendo, y esto es dinámico, porque todo el tiempo tenemos novedades y vamos trabajando para que las cosas van cambiando y nos tenemos que ir adaptando a cómo va evolucionando esto y qué es lo que vislumbramos, ¿no?, de cómo sigue. Pero además, cuando uno enfrenta una situación tan adversa, tiene que estar fuerte, tiene que ser resiliente. Entonces, lo primero que pensé es eso: ¿cómo hago yo, como uno de los líderes de Camusi, para estar bien, para poder motivar? Yo creo que es fundamental en el trabajo, para mí por lo menos es fundamental, es estar bien
mentalmente y físicamente para poder tener esa motivación y esas ganas de trabajar. Porque Entonces, son CEOs, pero son humanos. Digo, claro, a todos claro, nos impacta en lo personal la crisis. Y exactamente. parece que es algo que no hay que dejar de lado, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una herramienta de comunicación en Camusi muy buena que es el Workplace, que imagínate, con la distancia que manejamos ya lo veníamos usando y de nuevo esto fortaleció incluso para capacitación, la usamos para muchas cosas y yo a través de esa herramienta me comunico con todo el mundo. O sea, y en un momento yo filmé un video justamente para eso, para que todos se den cuenta que en esto estamos todos en la misma situación. Yo también haciendo home office, como todo el resto de la gente de Camusi, con las mismas incertidumbres, pero con esas ganas de liderar el equipo y salir adelante, ¿no? Entonces eso de la motivación, uno para motivar tiene que estar uno motivado y tiene que estar bien. Entonces es como cuando en el avión te dice ante cualquier cosa, primero uno se pone la cámara, después ayuda a los demás, ¿no? La cámara de oxígeno, acá es lo mismo. Yo creo que primero es cómo hago yo para mantenerme fuerte y motivada junto con el resto de los líderes para motivar el equipo. Y una de las cosas que, no es que me lo enseñó, pero creo que acentuó esto y cada vez me convenzo más, es la importancia del equipo. O sea, realmente yo, si estamos con congelamiento tarifario, el COVID, distribuyendo gas como lo estamos haciendo, con el nivel de confiabilidad, de seguridad y con la agilidad y la flexibilidad que nos estamos adaptando, es gracias al equipo y es gracias a la comunicación, ¿no? Entonces me parece que refuerzo más que nunca eso, que cada uno de los integrantes del equipo entienda el propósito, entienda los objetivos, se sienta parte del proyecto y seguir muy comunicados para estar muy coordinados, porque acá se dificulta esto, no es que vos te cruzas con la gente en la oficina, tenés que más que nunca ser muy ordenado y muy metódico para guardar esa comunicación que es permanente. Yo vivo de Webex en Webex o llamado en llamado. Hay veces que es a un ritmo mayor el que tengo en la oficina, cuando venía a la oficina, pero eso hay que mantenerlo, ¿no? Así que eso es lo... Eso pasa mucho, ¿no? Estoy trabajando más que nunca, eso se escucha muchísimo en todas las líneas gerenciales, ¿no? ¿Qué fue lo que más aprendieron a nivel personal de esta...? Yo sí tengo que decir, creo que madurez, diálogo, consenso, trabajar en equipo, ¿sí? Y te lo digo viendo a 5.000 personas que respetaron a ultranza un protocolo y que yo puedo decir hoy no tuvimos contagios por contacto estrecho. Y después la otra es que creo que aprendimos que las empresas no es que o van a quebrar o se van a hacer ricas, van a salir distintas de la pandemia y van a tener una mirada un poquito por encima de lo económico o atender el tema social, el tema ambiental. Creo que ese cambio atrás de la pandemia es algo que aprendimos todos. Pero de vuelta, ¿no? Madurez, consenso y diálogo, que para mí es fundamental para la Argentina del día después de la pandemia. Si nosotros no podemos hacer eso, vamos a estar complicados en serio. Es como una revalorización de los propósitos, de alguna manera, como decía también María. Y Edgardo, en tu caso, a nivel personal, en el management, ¿qué fue lo que más aprendiste? A nivel personal, Alex, ahí primero compartir cómo uno se siente, ¿no es cierto? Porque la organización mira siempre al líder, cómo está, y yo lo que aprendí es que, bueno, en algún momento me sentía angustiado, cansado, y tener una reunión con mi equipo y decir, mire, estoy de esta manera, la estoy pasando mal, ¿sí? Creo que eso fue primero un tema de humanidad, ¿no es cierto? Porque uno siempre como que piensan que tiene la pila que va a andar como el conejito, ¿no es cierto? Y bueno, hay momentos de agotamiento, son 6 meses ya que estamos en esta situación, y compartir eso, ¿no es cierto? Que hay momentos en que uno quizás no esté en su mejor versión, ¿sí? Creo que hacerte más cercano. Después, en términos de comunicación, coincido con María, esto fue una gran oportunidad. ¿Sí? Nos dio la posibilidad de horizontalizar un montón de cosas. ¿Sí? A mí me dio la posibilidad de tener cercanía con gente que difícilmente hubiese estado en contacto. Yo tengo 18 meses nada más en la compañía donde estoy y de pronto la virtualidad, la tecnología me puso en contacto con muchas personas, ¿no es cierto? Con muchas situaciones
gente que estaba trabajando, no sé, desde la habitación, ¿sí? Y por ahí de pronto uno quería hacer un 1 a 1 y veías la cama y, bueno, pedir disculpas porque uno se está metiendo adentro de la casa de alguien, ¿no es cierto? Entonces creo que a pesar de la virtualidad, de la parte digital, humanizó mucho la relación, ¿no es cierto? A mí en lo personal me permitió estar más cerca. Después, desde el punto de vista más profesional, un tema que me parece relevante es, nos dio la posibilidad de hacer innovación, ¿no es cierto? Y yo siempre, algún corredor en la Argentina decía, en la recta más o menos todos los autos dan lo mismo, donde haces la diferencia es en la curva. ¿Sí? Y la curva puede ser esta situación de pandemia, ¿no es cierto? Pudimos incorporar digitalización en los procesos productivos de la compañía, lanzamos una plataforma digital para que los farmacéuticos puedan comprar los productos de Vagó en la mitad de todo esto, migramos SAP a la nube en la virtualidad, ¿viste? Cosas que si nos hubiesen dicho en marzo, si la podíamos hacer, todo el equipo me hubiese dicho que no. Y la verdad es que lo pudimos hacer muy bien. Entonces, confiar de vuelta en la gente, en la capacidad, en el nivel de compromiso. Escucharlos, porque la verdad muchos tienen muchas cosas para decir y no hay muchos espacios en las organizaciones. Uno está como muy enfocado en la eficiencia, en ser operativo, en entregar, en cumplir con el propósito, pero por ahí no tenés tiempo de escucha. Y ahora acá, como los horarios se fueron como desdibujando, uno tiene más posibilidad de escuchar gente distinta, perspectivas diferentes. Uno piensa que está resolviendo situaciones de determinada manera y por ahí te encontrás con que no, que la gente tiene otro tipo de expectativa. ¿Sí? Por ahí un día decís, hagamos horas extras y aparecen miedos porque tienen miedo de trasladarse, o al revés, decís, necesitamos, no, contá con nosotros porque nosotros vamos a estar ahí el sábado para seguir trabajando, que venir exponiéndose al virus y querer trabajar un sábado, bueno, todo tiene como un elemento muy humano, ¿no es cierto? Y aflora, a pesar de la virtualidad, mucho más que antes. Y ¿sí? Ahora estamos ya en una nueva normalidad, pero todos esperando que vuelva a la normalidad tal como la conocíamos, tomando los beneficios que estaban contando ustedes. ¿Cuándo imaginan que va a ser que vamos a volver a aquella vieja normalidad? La bola acá de Silencio, es una pregunta. este silencio me preocupa. No, a ver, perdón que hable. La industria farmacéutica acá tiene mucho que decir. Nosotros todos miramos el avance de las vacunas, creo que... ¿Para cuándo tenemos vacunas, Edgardo? Acá sos la persona del Yo soy laboratorio. contador, soy contador, no soy infectólogo, ¿no es cierto? Pero te diría, la expectativa es que para principios del año que viene tengamos alguna vacuna. Creo que Argentina, de un modo inteligente, está llevando adelante estudios clínicos en el país para primero ver la situación epidemiológica en la Argentina. Estamos haciendo acuerdos industriales para producir vacuna a riesgo, ¿no es cierto? Se anunció uno muy interesante con Oxford, donde una empresa nacional va a producir a riesgo y el otro día uno de los dueños de esta empresa decía, si después lo tenemos que tirar, lo tiramos, ¿no es cierto? Yo creo que estamos haciendo todos los esfuerzos para durante el primer semestre del año que viene poder tener una vacuna y obviamente primero para aquellas personas que más lo necesitan, que son los adultos mayores de 60 años, personas en situación de riesgo y profesionales que estén trabajando en el segmento de salud, ¿no es cierto? También vamos a tener que ser muy educados en cómo hacemos uso de esa posibilidad de acceder a una vacuna, ¿no es cierto? Creo que hay 4 o 5 proyectos que están muy avanzados y esperemos que Argentina esté bien posicionada para tener la vacuna lo antes posible y poder retomar esa normalidad de ir a comer, de salir, de volver a tener un poquitito de la vida que teníamos en marzo. Y María, ¿cuándo crees que van a poder recuperar el terreno perdido a nivel tarifario? Ay, ojalá. Porque esa también es la nueva normalidad que ustedes están esperando. Sí, bueno, estamos peleando y esperamos que ahora, como te decía, hay congelamiento hasta diciembre, esperamos que a partir de enero tengamos algún tipo de ayuda a nuestros ingresos, o un incremento tarifario gradual o alguna asistencia financiera, porque realmente Camusi y todas las distribuidoras del sector lo están necesitando, ¿no? Yo creo, a ver, y un poco volviendo a tu pregunta anterior, pero me parece que está ligado con esto, vos decías una de las enseñanzas que esto nos dejó. Yo estos días estaba pensando en algo, perdón, porque voy a mostrar mi generación, ¿no? Pero me estaba acordando mucho de ese cuentito infantil que nos leían a nosotros, a mi generación, cuando éramos chicos, de los 3 chanchitos que se hacían las 3 distintas casas, ¿no? Y que la casa que se quedaba de pie era la de ladrillo. Entonces, lo importante que es estar preparado para cuando viene, en este caso, el COVID, en el caso del cuentito era el lobo, pero es construir
en las empresas, en el país, a nivel familia también, lo más sólido posible las organizaciones para cuando vienen estos tsunamis estar lo más preparado posible. ¿Y qué es lo que creo que en este mundo tan cambiante es tener a la gente muy alineada, muy trabajando en equipo, capacitándola permanentemente para dar esta flexibilidad que requieren los cambios, ¿no? Frente a estos tsunamis uno tiene que ser flexible y ágil para cambiar. Entonces, el estar así bien preparado creo es fundamental y es un aprendizaje que lo que tenemos que tener, porque hoy es el COVID, mañana no sé qué puede ser. Entonces, tener mañana la casa... tregua, mañana, por favor. Descansemos. Bueno, sí, nosotros tenemos los tsunamis económicos siempre. Espero que en lo de la tarifa no sea un tsunami, sino que realmente podamos surfear la ola ahí y poder avanzar con inteligencia a un nuevo cuadro tarifario rápidamente, ¿no? Y Daniel, en el caso de Toyota, la industria automotriz tuvo una caída comparable, ahora me decís rápido a qué año, pero en el caso de Toyota siempre a contramano de los números, ¿no? Me parece para bien. Sí. Digo, con la bajada de línea japonesa que hace que todo vaya mucho más. Pero esto afecta aún la precaución japonesa. Contame cómo fue el número en la industria y el número en Toyota. Bueno, ahí te voy con una frase japonesa, Gambaru, que significa que la perseverancia mata la adversidad. Con eso viven los japoneses y salen adelante, así que yo creo que vamos a salir adelante. La industria se cayó prácticamente en un 50% en términos de producción. Para nosotros fue solamente alrededor de un 25%, 80% de lo que hacemos es de exportación, o sea que todo lo que sea agricultura, por un tema de necesidad de pick-up, le agradecemos al campo, nos mantiene trabajando fuerte. Y a nivel mundial, cuando uno ve los números actuales, hoy la industria a nivel mundial está corriendo un 7, un 8% abajo de lo que era antes de la pandemia. Se ve una ola de contagios que arranca en China, va a Asia, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, ahora migrando a África, con lo cual estimamos que va a llevar un añito para recuperar y volver a los niveles normales. Por más que vemos que en los países que van saliendo hay una migración del transporte público al auto privado, entonces eso acelera un poquito más la recuperación. Bueno, Gambaru para todos entonces. No hay ninguna duda. A Japón le fue bien. Daniel, muchas gracias Edgardo, muchas gracias María. Gracias a vos. Tres auténticos pilotos de tormenta, cuyas experiencias seguramente son muy apreciadas por todos los que están viendo y todos los que lo van a ver luego en la cobertura que haremos en Forbes. Muchas gracias por este panel y los invitamos ahora a que se queden para escuchar a dos CEOs que aparte son los dueños de su empresa y vamos a ver cómo les pasa un escalofrío por la espalda cuando nos cuenten las vicisitudes de este coronavirus. Vamos al próximo panel.